Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de las fotomultas. ¿Son constitucionales las fotomultas? Es una pregunta que ustedes pueden hacerse. Y vamos a ver con este fallo cuál puede llegar a ser la realidad. Lo cierto es que al menos para Daniel Edgardo Alonso, juez federal, no serían constitucionales las fotomultas. La idea de este video es ver bien por qué. Bueno, esto se trata de un fallo en donde un conductor iría en exceso de velocidad, se encontraría circulando en exceso de velocidad y le hacen un acta de infracción de tránsito, que con número de trámite, este que pueden ver aquí en pantalla, emitida el 9 de enero de 2019, que describe una presunta infracción de exceso de velocidad detectada por el instrumento electrónico que allí se describe en la fecha y lugar indicado y por el vehículo que surge la fotografía obrante en el acta. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Se puede hacer esto mediante una fotomulta? ¿Hay un procedimiento previsto en otra ley? Bueno, lo cierto es que sí, hay un procedimiento previsto en la ley 24.449 en el artículo 70. Entonces, ¿qué es lo que dice el juez? Es bueno, sí, a ver, nadie dice nada en cuanto a las competencias del organismo vial ni a la existencia de la legislación provincial. El tema es que hay una ley nacional y por una cuestión de supremacía o jerarquía de leyes, según surge del artículo 31 de la Constitución Nacional, las leyes nacionales están por encima de las leyes provinciales. Entonces, nunca puede una ley provincial triunfar por sobre una ley nacional. La ley nacional 24.449 en su artículo 70 establece un determinado procedimiento en caso de infracciones de tránsito. ¿Qué es lo que establece el artículo 70? Bueno, nos habla del deber de las autoridades. Las autoridades pertinentes deberán observar las siguientes reglas. En materia de comprobación de faltas, actuar de oficio o por denuncia. Investigar la posible comisión de faltas en todo accidente de tránsito. Identificarse ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que pertenece. Entonces, ¿dónde está la parte de identificación? Tiene que haber un personal, que generalmente es la policía, un personal policial, que tiene que apersonarse y labrar un acta. Es decir, decirle, usted señor o usted señora ha cometido una infracción porque se encontraba circulando a exceso de velocidad por tanta cantidad de kilómetros. Entonces, el artículo 70 nos dice claramente que una persona física lo tiene que hacer y no un aparato. En ningún momento habla de un medio digital o electrónico. Utilizar el formulario de acta reglamentario entregando copia al presunto infractor, salvo que no se identificare o se diera la fuga, circunstancia en la que hará constar en ella. Entonces, hay que entregarle una copia al presunto infractor a los efectos de que tenga una prueba y que entienda y quede claro en forma escrita cuál es la infracción, es decir, de qué se lo está acusando o de qué se lo está imputando. Entonces, no hay personal policial que identifica al presunto infractor, indicándole la dependencia inmediata a la que pertenece. Tampoco se labra un acta en el momento, porque esto se saca una foto y ya está. Entonces, ¿cómo se puede constatar que eso no está adulterado o que ese aparato o equipo electrónico no induce a error o no hay ningún tipo de error en el aparato? Que saca una foto y dice usted circulaba a tanta velocidad por hora y según el radar y la velocidad máxima era tal. En materia de juzgamiento, aplicar esta ley con prioridad sobre cualquier otra norma que pretenda regular la misma materia. Entonces, acá queda claro, en materia de juzgamiento se tiene que aplicar el artículo 70 de la ley 24.449. Lo dice claramente el artículo 70. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Aplicar una ley provincial, cuando aquí claramente dice que es esta la ley que se tiene que aplicar.
evaluar el acta de comprobación de infracción con sujeción a las reglas de la sana crítica razonada, que es lo que tienen que seguir los jueces. Justamente se llama esto de las reglas de la sana crítica. Entonces, no se está llevando adelante ningún acta. No hay personal físico presente. Por lo tanto, ¿cómo se puede saber que esa persona estaba circulando a exceso de velocidad? También podría llegar a impugnarse con una persona, un personal que esté presente, pero lo cierto es que es el mecanismo que establece la ley. Que se exige un cara a cara, que haya un personal policial que le labre el acta en el momento y le diga usted cometió tal o cual infracción, tiene que pagar la suma de tantos pesos. Porque si no, esto parecería completamente arbitrario o discrecional. Se está incumpliendo esta ley. Se está aplicando una ley de menor jerarquía o menor rango, una ley provincial que nada tiene que hacer aquí cuando hay una ley de orden nacional que nos dice cómo se tiene que hacer. Entonces las autoridades pertinentes tienen que observar estas reglas o pautas de conducta. Hacer traer por la fuerza pública a los incomparecientes debidamente citados, rebeldes o prófugos, salvo, en estos casos que prevén estos artículos, atender todos los días durante 8 horas por lo menos. Lo que nos interesa básicamente es puntos 3 y 4 y aquí puntos 1 y 2 que son los que se estarían incumpliendo claramente. Lo otro que se impugna tiene que ver con la interjurisdiccionalidad, que nos dice que todo imputado que se domicilie, es decir, que viva a más de 60 kilómetros del lugar en donde cometió la infracción y por lo tanto sería el Departamento de Juzgamiento Administrativo de Infracción de Tránsito competente, es decir, aquel que tendría que intervenir en las actuaciones en razón de, por una cuestión de territorialidad, que corresponda a la jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, va a tener derecho a ejercer el derecho de defensa por escrito. Es decir, que no va a tener que trasladarse hasta ese lugar porque sería irrazonable, sería irrogar una serie de gastos que no tendrían sentido. Entonces tiene derecho a presentar un descargo por escrito. Entonces podría, por ejemplo, mandarlo por mail, escanearlo, subirlo a una página, etcétera, cuando se domicilia a más de 60 kilómetros, conforme se reglamente. Lo puede hacer ante la jurisdicción en que se cometió la falta o del domicilio del infractor. En caso de que el imputado se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer o será juzgado en rebeldía conforme se reglamente. La rebeldía está consagrada en el artículo 59 del Código Procesal Civil y Comercial y se refiere a aquellas personas que puntualmente han sido debidamente citadas, es decir, se les mandó una cédula, les llegó a su domicilio, se enteraron y a pesar de eso no se presentan. No comparecen a estar en juicio o en caso de que se produzca un abandono del proceso, que se da en determinadas circunstancias que veremos bien después en otro video. Y también cuando el presunto infractor acredite necesidad de ausentarse, se podrá extender o aplazar ese juzgamiento hasta su regreso, pero por un plazo que no pueda ser mayor de 60 días, salvo serias razones que justifiquen una postergación mayor, por ejemplo si estuvo internado, algún problema de gravedad familiar, etc. Entonces, artículos 70 y 71 son los que serían, en este caso, vulnerados. Por eso nos habla que la discusión normativa se agota en el incumplimiento de las exigencias del artículo 70 y la negativa de la demandada a observar la regla de interjurisdiccionalidad y prórroga establecida en el cuarto párrafo del artículo 71, que era esto que les leía recién, para las infracciones cometidas en la jurisdicción nacional y a favor de la autoridad del domicilio del presunto infractor. Entonces hay inobservancia por parte de la parte demandada acerca de esta regla de interjurisdiccionalidad del artículo 71 y de las exigencias o el procedimiento al que debe sujetarse que está estipulado en el artículo 70. Es decir, presencia policial, labrando la correspondiente acta y remitiéndole una copia al infractor. Todo eso que no se hizo. Y aplicar esta ley y este artículo por sobre toda otra norma.
Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que se declare la nulidad del acta de comprobación de infracción, fotomulta recibida por correo y de todo lo actuado con posterioridad. ¿Con qué fundamento? Con que se está incumpliendo el procedimiento establecido en el artículo 70 de la ley 24.449, que es una ley nacional y que por lo tanto va a predominar o se va a tener que priorizar antes que esta ley provincial, que es la que está invocando la parte demandada. Bueno, lo que hace el actor es interponer un amparo. El amparo está regulado en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Es aquel que procede en supuestos con carácter restrictivo, excepcional, es decir, en muy pocos casos, en donde se vulnera algún derecho o garantía constitucional de una manera grave. Y siempre y cuando no se permita otro medio más idóneo, rápido y expedito. Es decir, si no tengo posibilidad de defender o tutelar de alguna manera mis derechos o garantías constitucionales, voy a recurrir a la acción de amparo. Pero si hay otra manera, por supuesto, cuando se lo planteemos a un juez, nos lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque nos va a decir, usted tiene que ir por la vía ordinaria, por otro procedimiento. El amparo es solamente para supuestos excepcionales. Es una medida con carácter excepcional que se tienen que interpretar en forma restrictiva cuando se vulneran derechos y garantías constitucionales, ya sea limitándolos, restringiéndolos, extinguiéndolos, eliminándolos o de la manera que sea. Y va a proceder frente o contra particulares y contra las autoridades estatales, es decir, contra los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, Ministerio Público, y contra cualquier particular. Esto es lo que se discutió en el fallo COT, que los invito a que lo vean. Entonces, ¿qué dice el juez? Tengo que manifestar que si bien el artículo 16 de la ley 16.986 de la ley de amparo no le permite a las partes plantear excepciones de previo y especial pronunciamiento, que son aquellas que tenemos en el artículo 346, 47 y 48 del Código Procesal Civil y Comercial, para aquellos que estudian derecho, estas excepciones de previo y especial pronunciamiento se relacionan con los requisitos de admisibilidad de la pretensión. Requisitos de admisibilidad son aquellos que tienen que ver con estas excepciones previas, lo que conocen como litispendencia, cosa juzgada, falta de legitimación activa, falta de personería, entre otras. Ello no invalida, es decir, que no imposibilita la facultad de esta magistratura de analizar de oficio, es decir, sin que se lo pidan las partes, automáticamente lo haría el juez, la competencia del juzgado, aun cuando ninguna de las partes la hubiera cuestionado. Entonces dice, bueno, esto se puede resolver de oficio sin importar si las partes impugnaron esto o no, es decir, si lo atacaron o no. Bueno, luego dice que se evacúa el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que es esta ley de amparo, y entiende que el juez que aplicaría el artículo 116 de la Constitución Nacional y el artículo 4 de la ley 16.986. Los artículos 116 y 117 son los que establecen la competencia originaria de la Corte para entender en las actuaciones. Bueno, establece entonces la procedencia del fuero federal y competencia de este juzgado. Entonces, todo esto que veníamos hablando, la clara previsión del artículo 71, limitándose a sostener la inaplicabilidad del caso con invocación de los tipos en el artículo 72, inciso B, este solo hecho ya habilita, es decir, ya va a permitir que se pueda proceder mediante la vía o esta acción de amparo. Esto es porque la actitud o la conducta por parte de la demandada encuadra dentro de una flagrante y arbitraria que sí que es infundada, que no se ajusta a derecho, que no está fundada como corresponde, en una violación a una previsión legal expresa. La previsión legal expresa es el artículo 70, que dice, esto se tiene que hacer así, el procedimiento es así. Personal policial que elabora el acta. Nunca habla de fotomulta. Por lo tanto, la fotomulta sería inconstitucional, porque no está previsto por esta ley
nacional, sino que lo prevé una ley provincial, diseñada justamente para facilitar el ejercicio del derecho de defensa al presunto infractor, de manera que expresa que para el caso de las infracciones realizadas en la jurisdicción nacional, será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente en razón de su domicilio, siempre y cuando el mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema. Entonces pone como requisito que se pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema. Cuando el conductor no hubiese sido identificado en el momento de la infracción, el domicilio que se tendrá en cuenta va a ser el del infractor presunto de acuerdo a la información que suministre el registro de propiedad del automotor. Entonces, lo que dice el juez es que hay que resaltar que nos encontramos ante una comisión de falta grave, pero en beneficio del infractor. No se realiza la retención de la licencia y se da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 72 bis inciso B y no se aplica la opción de prórroga de jurisdicción contemplada en el artículo 71. Entonces, no se cumple ni el artículo 70 ni la prórroga de jurisdicción del artículo 71, que establece entonces procedimiento y prórroga de jurisdicción, sino que solamente se da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 72 bis inciso B. Cabe destacar que la provincia de Entre Ríos se encuentra adherida por la ley 8.963 a la ley 24.449, por lo que no se verifica la excepción del cuarto párrafo del artículo 71 cuando condiciona la prórroga, siempre y cuando el mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema. Entonces, está adherida al sistema por esta ley 8.963. Por lo tanto, la provincia de Entre Ríos tiene que cumplir con la ley 24.449 y los artículos 70 y 71 que ha incumplido. Es por eso que este juez resuelve dictaminar o decretar que la fotomulta es inconstitucional. Obviamente afecta al derecho de propiedad del artículo 17 y no observa las pautas y procedimientos correspondientes. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad.